Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, no me quedó otra. Pero necesitaba las medicinas. Y que el gobierno, que el ajuste, que la gasolina. ¿Por qué en mi América? Ya vamos con el profesor de ética, Tosel. ¡Vámonos! Obvio, pero ni eso se pregunta a veces el biólogo. Hoy justamente en el diario se veía que se ha corregido la edad de la Luna. La Luna parece que surgió hace unos 4.200 millones de años. Corrigieron 150.000 años el momento en que elementos que rodeaban la Tierra se fueron juntando y se solidificaron. Y eso se transformó en la Luna. Primero era como un viento de partículas completamente dispersas. Surgió la Luna, ¿no? Hace 4.200 millones de años. La vida surgió hace 3.500 años. Cuidado, 3.500 millones de años. Pero de ahí a que esa vida comience a complicarse, el Homo sapiens surgió hace 150.000 años, anteayer. Entonces, el sociólogo ya se habitúa a hablar del ser humano. Nunca se preguntó qué es el ser humano. El biólogo estudia la vida y nunca se preguntó qué es la vida, cómo surgió, cuándo surgió. Como la luna. La luna era cascabelera. ¿Cuándo habrá surgido la luna? Entonces, pensar todo, pero como totalidad ontológica. Pero la totalidad, voy a contestar a tu pregunta de a poquito, la totalidad de mis experiencias, de lo real, cosas reales, es práctica. ¿En qué sentido? Que no es lo mismo lo práctico que lo técnico. La relación de un ser humano, yo estoy a distancia del pizarrón por esta maldita mesa que me la han puesto ahí en el medio del aula. Entonces, tengo que caminar hasta allá. Bueno, la totalidad de mis relaciones del sujeto con la naturaleza, las cosas, es una relación técnica. Yo modifico la naturaleza. Agarro la arcilla, hago un ladrillo y ¿cuándo el ser humano hizo ladrillos? Hace unos 7.000 años en la Mesopotamia. Era limo de los ríos Éufrates y Tigres, no había casi rocas. Y como no había rocas, ¿cómo hacer para hacer algo sólido? Pues agarraban la arcilla del río, le daban forma, lo cosían y tenemos ladrillo. Hace unos 7.000 años. Es una relación técnica con la naturaleza que modifica. Eso los griegos le llamaban poiesis, y de ahí viene poética. Pero la relación de un sujeto con otro sujeto, por ejemplo, mi relación con ustedes ahora, eso ya no es técnico, eso es práctico. Viene de una palabra griega, praxis, que también se dice en castellano. Entonces, la praxis es la relación sujeto-sujeto. Y la relación sujeto-naturaleza es la producción o la técnica. El mundo en el que yo vivo, como totalidad de mis experiencias,
está construido siempre desde los otros sujetos, no de la naturaleza directamente, sino lo construyen los otros. Si yo nazco, un niñito, escucho un ruido, pero no un ruido cualquiera, es alguien que está hablando. Además, yo nazco, pero de una mujer, estuve dentro, me acoge una persona humana, no es como el pez. El pececillo rompe su huevo, se encuentra en la naturaleza y entonces es una relación sujeto-naturaleza, como técnica. Y viene la madre, se lo comen. ¡Ah! Los pescados se alimentan de los pescaditos. El pez grande se come al más chico, nosotros no. ¿Cuál es la diferencia entre un ovíparo y un mamífero? Que el ovíparo, el que nace en un huevo, surge ante la naturaleza y tiene que defenderse de inmediato. Sale el pescadito, se tiene que ocultar. Si no tiene esas raíces de plantas en una pecera, sin protección, se lo comen su madre y su padre, porque no se puede defender. Si hay raíces, se mete ahí y se protege de los otros. Puede decir, mire, ser un ovíparo es medio trágico. El mamífero es muy distinto. Nace en alguien. ¿Usted había pensado eso? La primera experiencia nuestra es sujeto-sujeto, porque nacimos, fuimos en el vientre de nuestra madre. Quiere decir que la primera relación es sujeto-sujeto, y la relación sujeto-sujeto le vamos a llamar práctica, no técnica. Práctica. Por ser mamíferos, y lo mismo le pasa a un león, le pasa a cualquier mamífero. El patito rompe el huevo y ya sabe nadar. Nosotros salimos del útero materno, no sabemos nada, ni hablar, ni caminar, ni nada. Dice un antropólogo, nacemos demasiado pronto. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar de formarnos fuera del vientre materno. Nuestra cabeza va a crecer muy rápido porque el cerebro se va a ir produciendo neuronas. Si surgiéramos ya caminando, sería un niño de 1 año. La madre no podría llevarnos, es una cosa tremenda. Quiere decir que nacemos todavía en un proceso de crecimiento. Por eso uno le toca a los chicos el cráneo y hay un lugar blandito ahí que no tiene hueso. ¿Por qué? Porque el cráneo está creciendo. Porque el cerebro se va a terminar de construir. Va a crear muchas células, muchas conexiones. Y eso gracias, entonces, el ser humano nace demasiado pronto, pero entonces somos acogidos por la comunidad que nos alimenta, la madre, nos enseña a caminar, no sabíamos, nos protege del medio, si no nos comería cualquiera. Es decir, surgimos en relaciones prácticas, no técnicas. La primera relación del ser humano es con otro ser humano. La totalidad del mundo donde nazco es un mundo construido desde otros sujetos, primero que nada, y a tal punto que no comemos naturaleza, no comemos alimento de la naturaleza, comemos la secreción de nuestra madre que se llama leche, comemos a alguien, somos como antropófagos. No
nos relacionamos con la naturaleza, sino con... Entonces, miren lo que digo. Ontología práctica fundamental. La experiencia humana como totalidad es originariamente relación sujeto-sujeto. Y las relaciones sujeto-sujeto es lo que va a estudiar la ética. La relación ser humano, sujeto, naturaleza, lo va a hacer la técnica y también la ciencia, porque la matemática, la biología, la química y la sociología, cuidado, eso ya no. Las ciencias, primero, son relación con la naturaleza. ¿Para qué? Al fin y al cabo, para manejar la naturaleza. ¿Y manejarla para qué? Para permanecer en vida. Todas las ciencias están hechas para manejar la naturaleza, pero para sobrevivir. Y cuando se olvida eso, la ciencia se transforma en su contradicción. Por eso ahí ya empieza a entrar la ética. El que estudia la matemática por la matemática misma no tiene sentido. Es la matemática para poder, gracias a ella, dominar cuánticamente la realidad en vista de la sobrevivencia de la comunidad humana. En último término. ¿Estarían de acuerdo? ¿O alguno pondría objeción? Todas las ciencias están construidas para permitir manejar algún nivel de la realidad en vista de la permanencia en la vida. Y el cerebro funciona así. Viene un virus, ¡tac!, me ataca. Y el cerebro produce anticuerpos. Yo ni me entero. No tengo conciencia. Empiezo a responder a tu pregunta. No tengo conciencia. Me siento mal, estoy gripado. ¿Qué te pasa? No sé, estoy gripado. Hay un virus que me está atacando. Y 2 días después, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo hiciste para estar bien? No, estoy bien. No sabe que su cerebro produjo anticuerpos, liquidó al virus y ahora estoy bien. ¿Eso quién lo hizo? ¿El cerebro? ¿Con conciencia? Sin conciencia. La conciencia, ocupa 2 o 3% de los actos que hacemos. Todo lo demás es inconsciente. Como un pedazo de pan. Lo mastico. ¿Por qué lo mastica? Y bueno, hay que masticar. Bueno, porque hay que hacer un conjunto de alimentos. ¿Y para qué la saliva? Bueno, lo digieren. ¿Cómo se digiere? Vaya a saber. Después pasan los intestinos, 8 metros de largo. ¡Oh! Miren qué cantidad. 8 metros. ¿No? Hay más neuronas en los intestinos casi que en el cerebro. Tenemos 2 cerebros, el cerebro y los intestinos, son de ahí más neuronas. Porque, ¿qué se encuentra usted? Hacer pasar la comida en 8 metros, ¿cómo hace? Lo va haciendo de a poco por contracciones, y lo va pasando. Y a su vez va sacando los alimentos, o es decir, propiedades físicas que necesito para estar en vida. Ajá, y tú sabes lo que estás haciendo. No sé, vaya a saber. No tengo conciencia, pero lo hago. El cerebro funciona en base a un criterio: vida, muerte. El virus me pone en el riesgo de la vida, lo ataco, lo mato, quedo en vida. Ese es el criterio del funcionamiento del cerebro sin conciencia, pero es el criterio del cerebro y es un criterio real. Ya es el fundamento de la ética.
Porque la ética, yo voy a enseñar, pero una ética fuerte, va a ser lo siguiente. Un acto bueno, cuando firma la vida. Y es malo cuando la pone a riesgo. No es el único principio, hay otros, vamos a ver después, pero es el primero. Miren qué notable. En Egipto, hace 5.000 años, y construían pirámides, igual que nosotros, o los aztecas por lo menos. ¿Qué eran las pirámides? Ahora le hago una pregunta. ¿Qué eran las pirámides? Estructuras geométricas gigantes. ¿Cómo? Estructuras geométricas gigantescas. Estructuras. ¿Para qué? Para... no sé. Dioses. Dijo estructuras gigantescas de piedra. Muy bonito. ¿Para qué? Yo tendría dos definiciones. La primera sería que es un monumento de barbarie por la esclavitud y toda la gente, bueno, todo el que padece. Eso ya es una visión ético-crítica interesante. Pero... Y la otra, bueno, sería pues, un más allá del aquí, para los muertos. Es decir, ¿qué era la pirámide? ¿Qué era? Pues también un monumento para preservar la vida. No para preservar. Era una tumba. 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 Miren qué tumba enorme. Sí, está bien. Era para preservar los restos de la corporalidad. Sí. Porque ellos creían en qué? La resurrección. En la resurrección. Y yo creía que eso era cristiano, pero es egipcio hace 5.000 años, mucho antes de los cristianos. ¿Qué otra doctrina puede haber después de la muerte? Si no es la resurrección. Transmigración. A ver. ¿Cómo? Reencarnación. Antes de la reencarnación. Inmortalidad del alma. ¿Quién lo dijo? Allá, muy bien. Los dos mitos fundamentales, y digo mitos, y al decir mitos usted no entiende lo que yo digo porque voy a explicarlo. No es lo que usted cree en un mito. Los dos mitos de la humanidad ante la muerte son: o yo muero y resucito, o lo más importante en mí no muere y es la inmortalidad. Y lo más importante es el alma, inmortalidad, no hay tres. Un mito, dice un profesor en la Sorbona de París, maestro mío, yo estudié, 10 años en Europa, para después destruir Europa. Pero hay que saber lo que uno destruye, si uno no puede destruir. Me pasé 10 años en Europa. Partí a los 23 y volví a los 33 con 2 doctorados y 2 licencias. 4 títulos para poder criticarlos. Entonces, en mi doctorado en París, el profesor Paul Ricoeur, uno de los más grandes filósofos que murió hace unos años, nunca moría, porque murió a los 93 años. Estaba viejo y seguía escribiendo el hombre. Un hombre extraordinario, muy cuate, muy junto a la gente, a los estudiantes. Él daba su clase en la Sorbona y leía con una luz y 500 estudiantes lo escuchaban. Era un tipo extraordinario. Dice, un mito es un relato, mira lo que voy a decir, racional en base a símbolos. ¿Por qué racional? Porque da razones. No porque lo pruebe empíricamente en una probeta. Da razones. Por ejemplo, los aztecas decían, el sol es el origen
de la vida. ¿Qué tal? ¿Tenía razón? Tenía razón. Hasta la ciencia más ciencia sabe que en la Tierra no habrá vida sin sol. Que sí, que cabra en los cielos. El sol produce del maíz la vida del maíz. ¿Es verdad? Es verdad. Yo como el maíz. Si no como, me muero. Quiero decir, sin sol, muero. ¿Es racional? Racional. Ahora viene el salto. Dice, ¿y quién le da la vida al sol? Pero una pregunta que tiene sentido. Si el sol da la vida, ¿quién le da la vida al sol? Y entonces ahí viene algo que ya no es empíricamente probable. Dicen, tenemos que ofrecerle vida al sol para que viva. Y hacían sacrificios humanos. Pero era razonable. Lo que no podían probar científicamente era que la vida de la pobre víctima en la pirámide estaba en origen del sol como viviente, porque no era. Ese paso no lo podía dar la ciencia. Pero para ellos, que nadie lo objetaba, lo aceptaban. Porque ¿qué significa la prueba? Refutar lo que dice el otro. Pero si nadie lo objeta, pues lo aceptamos. Y esto es razonable. Nadie podía negar que la vida de la víctima no le diera la vida al sol. ¿Cómo lo iba a probar? Claro, tenía que tener otra concepción del sol. No como un ser vivo, sino como un astro que gasta 700.000 toneladas de hidrógeno por segundo. Eso no sabían los aztecas. Pero su argumento era razonable. Claro, si alguien le dijo, mira, la víctima humana no tiene nada que ver con el sol, porque el sol no es viviente. Pacha, es el primero que me pone una cuestión. Y ahora sí ya no sé cómo responder. ¡Guau! Se me viene abajo el mito. Pero mientras que nadie lo objeta, el mito vale. Todavía dos mitos. O morimos y tenemos inmortalidad del alma, o morimos y resucitamos. Pero miren, desde el horizonte de los dos mitos, que son construcciones humanas, racionales, para explicar la existencia, desde el horizonte del mito, la vida humana cobra sentido. Miren cómo es. Si yo creo que la esencia del ser humano es el alma, lo más importante es el alma. Pero en cambio el cuerpo es el principio del mal. Y eso es lo que muere. Entonces creo que el alma y el cuerpo soy dualista. Hablo bien del alma y el cuerpo es lo negativo. Es el origen del mal. El cuerpo es el origen del mal. El alma es el origen del bien. Y sale una ética dualista de desprecio al cuerpo. Si yo en cambio creo que hay la resurrección del ser humano, la carne, única, y no hay alma, el ser humano muere y resucita. Entonces yo tengo del cuerpo una visión positiva. En el primer caso, yo digo, el bien humano es las virtudes del alma, y sale una ética de las virtudes, la sabiduría, la contemplación de las cosas divinas.
De la otra ética sale lo importante de la corporalidad humana. Lo más importante es afirmar la vida. ¿Qué es lo que da la vida? El alimento. Quitarle el alimento a alguien es el mal. Dar de comer al hambriento es el bien. Otra ética. Una es de la sabiduría y otra dice en las pirámides de Egipto. La pirámide es una tumba. Y ahí estaban escritas los actos de la vida del faraón. ¿Por qué estaban escritas la vida? Porque ellos creían, visto, que había un juicio. El juicio final. Hacha, el juicio final es cristiano. No, es Egipto. Tiene 5.000 años. ¿Quién juzgaba un dios? Se llamaba Osiris. Y Osiris le pregunta al muerto: mira, te voy a resucitar si eres bueno. ¿Qué hiciste de bueno? Entonces el faraón escribía todos los actos buenos que había hecho en frisos en las pirámides, y todos esos textos se recolectan en un libro que se llama El texto de las pirámides, donde el faraón escribía los actos buenos para que cuando Osiris lo juzgara, él no se olvidara los actos buenos y le dijera que era justo y lo resucitara. Quiere decir que él relataba lo que creía que era bueno. Y saben, en el capítulo 125 del libro de los muertos dice Osiris: ¿qué hiciste de bueno? Y responde: di de comer al hambriento, di de beber al que tiene sed, di de vestir al desnudo, di una barca al peregrino. Es bueno dar de comer al hambriento si en la carne es positiva, y es positiva porque merece la resurrección. Pero si lo positivo es el alma, el cuerpo no tiene ninguna importancia, y dar de comer no tiene ninguna importancia. Esos son los griegos, donde los esclavos son los que trabajan y los aristócratas son los que ven las cosas divinas, la filosofía. Pero es una filosofía aristocrática que cree en el alma y que niega al cuerpo. ¿Ven ustedes las dos éticas distintas? Una dice, la ética es saber, y la otra dice, es dar de comer al hambriento. Son dos éticas distintas según los mitos. Puede decir que los mitos determinan un sentido de la vida. Cuando tú dijiste las pirámides son la expresión de la dominación de los esclavos, tú pensaste muchas cosas. Primero, que el esclavo es humano. Sí. Pero los griegos pensaban que los esclavos no eran humanos. Entonces ya tú tienes una ética en la línea de la afirmación de la corporalidad, que te la da a la larga un mito de la resurrección, que no es asunto de creer o no creer, es asunto que cuando un pueblo cree en ello, le da un sentido distinto a la vida. Sí. ¿Se está entendiendo o no entienden nada? Sí. Algunos dicen que sí, son los más inteligentes. Los otros son animales racionales, pero todavía tienen que usar su racionalidad. Decía mi madre, inteligente es el que sabe usar la inteligencia que tiene. Poquito, perfecto, pero la usa. No tiene una inteligencia así, enorme, pues no la usa, ese es un tonto.
Y en cambio el otro, que parece tonto, es el inteligente porque usa lo que tiene. Bueno, entre ustedes habrá inteligentes que todavía no la usan. Bueno, espero que la vayan a usar. Entonces, vean ustedes ahora el tema de la conciencia. Conciencia es saber que yo hago algo. No todos los seres vivos saben ni que están vivos ni que hacen algo. Un león vive, pero no sabe que es vivo. No sabe, es vivo, pero no lo sabe. Una hormiga es vivo, pero sabe que es vivo. No tiene conciencia, porque la conciencia es un reflejo del acto sobre sí mismo, y entonces yo sé que hago algo. Pero la autoconciencia es todavía más, porque la autoconciencia es saber que yo tengo conciencia de la conciencia que tengo. Entonces, me toman un vídeo y a la noche yo salgo y voy al refri y como. Pero me dicen, anoche te levantaste y fuiste al refri. ¿Yo? No. ¿Cómo que no? Mire este vídeo. Soy yo y fui. Lo que pasa es que soy sonámbulo. ¿Qué es el sonámbulo? Hace algo sin tener conciencia que hace algo. Eso le pasa a León todos los días. Porque León hace todo lo que hace como un sonámbulo, no tiene conciencia. Pero a su vez, tener conciencia de que tengo conciencia es un acto segundo, y para eso se necesita un desarrollo cerebral donde hay grupos de neuronas que se conectan a los actos de habla, que dicen yo, tú. ¡Wow! Ningún primate, aunque tenga un poquito de autoconciencia, no puede decir tú al otro primate. Porque decir tú al otro primate significa yo no soy tú. Y yo tengo conciencia de ser yo, y tengo conciencia de que tú tienes conciencia de no ser yo. Es un acto complejísimo que el niño no lo tiene al nacer. Al nacer es como un leoncito o como un bicho. No tiene conciencia. Por eso no tenemos ningún recuerdo de los primeros meses de nuestra vida. Lo hemos vivido como un animalito. Pero después de pronto le dicen, ¿cómo te llamas? Y ya dice, Carlos. Todavía no sabe mucho lo que significa, pero ya empieza a surgir el yo, la conciencia. Pero todavía no lo distingue de tú. Porque pensar que tú eres es saber que tú también eres otro que yo. Y la ética va a surgir no en la conciencia, sino en la autoconciencia. Mientras que no hubo autoconciencia neuronal en el cosmos, en el universo, no había ética. La ética surgió cuando un mamífero con conciencia cobró autoconciencia y ahora supo que él hacía algo y no otro. ¿Tú hiciste eso? Sí, yo hice. Ay, ¿no pensaste lo que hiciste? Bueno, ya tiene autoconciencia, ya tiene conciencia de culpa o de mérito. ¿Qué significa culpa o mérito? Es tener conciencia que yo hice algo bueno o que yo hice algo malo. Vamos a ver cuando hago algo malo. Por de pronto, todo lo malo va a estar en torno a la negación de la vida, mía o de la comunidad
por la vida en la Tierra. Porque la vida por ahora existe en la Tierra. Que hay vida en otros planetas, puede ser, pero están tan lejos que yo creo que la humanidad nunca va a llegar a esos planetas que pudieran tener vida. Los más cercas, los más cerquitas, están como a 1 millón de años luz. ¿Se dan cuenta lo que significa 1 millón de años luz? ¿Se acuerdan? En un segundo, la luz hace 350.000 kilómetros. En un minuto, 60 veces más. En una hora, 60 por 60. En una hora. En un día, 24. Y en un año, 365. El que sepa matemáticas se da cuenta cuántos kilómetros recorro en un año luz. La galaxia más cercana está a 1.500.000 años luz. 1.500.000 años luz. El que sepa matemáticas se da cuenta a qué distancia está. Enviamos un satélite para que llegue a ese lugar, pero no va a ir a 350.000 kilómetros por segundo. Irá a lo más 100 kilómetros por segundo. Quiere decir que necesitaría como 3 millones de años para llegar. Lanzamos el satélite para ver si hay vida y a los 3 millones de años llega ya y ya no habrá humanidad. Hace rato que el Sol se modificó y desapareció el género humano. Nunca sabremos si hay vida en otro lado. Por lo pronto, en la Tierra hay vida. Y nosotros somos un producto de la vida de la Tierra. ¿O no? Y si llamamos madre a nuestro origen, haciendo una metáfora con los mamíferos, ¿por qué no podríamos llamar científicamente que la madre nuestra o el origen nuestro es la Tierra? Los aztecas creían eso, pero todos los científicos modernos y los grandes profesores de la UAM, la mayoría, se ha olvidado de eso. Y creen que el ser humano es el centro del universo y la naturaleza se la puede comprar y vender, explotar y aumentar la tasa de ganancia en el capitalismo. Y si mato la vida, mato al ser humano. Que sí que la ciencia puede ser suicida. Descubrir la realidad, pero para acelerar nuestro fin. Y eso es el neoliberalismo, que ustedes ni saben lo que es, pero es rápido y económico, que es muy compleja, pero piensa que lo importante es el aumento de la tasa de ganancia del capital y no mantener la vida en la tierra, que es la condición de nosotros. Quiere decir que miren que notable, todos ustedes, sea la ciencia que estudien, estamos colaborando al suicidio de la humanidad. Si no tenemos conciencia que hay que salvar la vida primero que todo. Y esto lo sabía el mito de la resurrección de los egipcios. Porque dijo, dar de comer al hambriento es la ética. ¡Ah! ¡Qué notable! Y nosotros con toda la ciencia no hemos olvidado. Y tenemos 7 millonarios que tienen más dinero
que 4.000 millones de seres humanos, por concentración de la riqueza, todo se ha vuelto irracional y no ético. Ese es mi curso de ética. ¿Se va entendiendo algo? Esto toca toda la ciencia y es la esencia de toda la ciencia. El científico que no descubra esto sería mejor que fuera burro y no subiera ciencia, porque lo que está haciendo es acelerar el suicidio de la humanidad. Si no tiene autoconciencia de que nosotros o procedemos racionalmente, y eso significa afirmar la vida, o funcionamos irracionalmente con toda la ciencia que quieran ustedes elaborar en favor del suicidio de la humanidad. Y esto no se lo pregunta el CONACYT. No. Dicen, doctores, y dan beca para ser doctor. Ni se pregunta qué estudian, ni qué sentido tiene el estudio. México, con más doctores, no gana nada si no son doctores que afirman la vida de México en favor de los mexicanos. Porque si afirmamos la vida de los norteamericanos, entonces, ¿para qué le damos beca? Mejor que se la ganen en Estados Unidos. Y ahora Trump nos corta todas las ilusiones. Nuestras élites itamitas que estudian en el ITAM y Universidad de Patitos dicen, el proyecto económico es que los norteamericanos inviertan en México y nosotros produzcamos para Estados Unidos. Y ahora Trump dice, no vamos a invertir en México. Y no le voy a comprar nada porque quiero que se produzca en Estados Unidos y darle trabajo a los norteamericanos. ¿Y qué vamos a hacer con lo que producimos si era para ellos? Y si ellos no invierten, ¿cómo vamos a hacer? ¡Ah! ¡Qué oportunidad! Despertarnos del sueño estúpido de la dependencia y decir, la economía no significa que ellos inviertan con nosotros, sino que nosotros trabajemos y ahorremos lo poco que tenemos y produzcamos no para exportar, sino para nuestro pueblo. Y entonces empezaremos un camino austero, pero auténtico. Pero para eso hay que tener ética. Pero las autoridades no tienen ética. ¿Por qué? Porque piensan lo que piensa el dicho popular. ¿Se acuerda que vino un hombre con una pistola y le dijo, la bolsa o la vida? ¿Se acuerda? O no se dice por ahí. Pero lo que pasa es que es la bolsa de Wall Street o la vida suya. La bolsa es el capital o la vida humana. ¿Qué elige? La bolsa. Bueno, entonces se va a morir. Elijan la vida y entonces no puede ser capitalista. Y la ética está en el centro de toda la problemática. Es el saber más importante de todos los saberes, la ética, porque nos dice qué sentido tiene la ciencia, la profesión y la vida. Entonces, no puedo menos que hacer apología de la ética, porque es algo más que lo que ustedes creen. No es virtud, valores, ser buenón, creer en lo que me dice el otro, nada de eso. Todo eso puede ser fetichizado y no, es afirmar la vida humana en comunidad. Ese es el fundamento. Pero el segundo va a ser en participación simétrica de los afectados. Tenemos que nosotros todos al mismo nivel decidir cómo vamos a reproducir la vida. Y después, eficazmente. Y ahí entra la ciencia. Pero la ciencia
como una mediación para la afirmación de la vida y no la ciencia con la finalidad de saber para ser instrumento del aumento de la tasa de ganancia de las transnacionales y de las burguesías nacionales. Otro proyecto de vida. Me cambia la vida. La ética toca, porque la ética no es una ciencia descriptiva, es una ciencia normativa. Significa, se transforma en una norma de mi vida cotidiana. Es algo que me exige cambiar mi conducta y cambiar el sentido de las cosas. ¿Ser un gran matemático? Sí. Pero al servicio de la vida. Había un gran matemático, Warshawski, que tiene un libro que se llama Ciencia, Política y Cientificismo. Entonces dice, hay científicos que son muy científicos, pero ingenuos políticamente son cientificistas. Le voy a dar un ejemplo. Mi hermano murió un joven, 39 años, era presidente de la Asociación Física de Argentina. Hizo su doctorado en Stanford con 2 premios Nobel de Física. Era presidente de la Asociación Física. Cuando los militares quisieron hacer el desarrollo atómico, era asunto de hacerlo con uranio enriquecido o el uranio natural. Si fuera enriquecido hay que comprarse en los Estados Unidos. El uranio natural se puede producir en el país y hay. Entonces él, con todo su físico, tenían que convencer a los militares de que se usara el uranio natural para que el país pudiera desarrollar energía atómica con fines pacíficos. Hacer eso era arriesgar la vida, porque las transnacionales querían vender uranio enriquecido y había que elegir entre importar de Estados Unidos uranio enriquecido o usar el propio de uranio natural. Y el físico, presidente de la Asociación Física, gran físico matemático de la Facultad de Físico Matemático y director de la escuela de la universidad, se jugó la vida para que fuera uranio natural. ¿Se dan cuenta? Uno u otro es una opción política. Además hay que ser gran físico. Bueno, mi hermano después fue decano de la facultad y tuvo un cáncer y murió muy joven. Pero yo pienso que su cáncer fue parte de una persecución política fuerte. Es decir, que un físico jugaba su vida eligiendo una decisión de física en vista del pueblo o en contra del pueblo. Nosotros estamos vendiendo el petróleo. Y los que hacen eso son científicos, ingenieros, son economistas. Y lo hacen porque son corruptos, pero al mismo tiempo que no son patriotas, no quieren salvar el bien de la patria. Meten dirigir a Pemex incapaces, que no saben hacerlo ni producir. Claro, produce mal. Dicen, no podemos sacar el petróleo profundo. ¿Por qué? No tenemos tecnología. ¿Por qué? No tenemos los técnicos. ¿Y por qué no hacemos una facultad de ingeniería petróleo de extracción profunda? Y a los 5 años tenemos los mejores ingenieros que pueden extraer el petróleo más profundo de la tierra. Pero no, eso no conviene. Conviene comprar la tecnología extranjera. Que estamos comprando gasolina, pero es que México tiene la producción de gasolina. No, ¿por qué? Porque no tenemos la tecnología. ¿Cuántos años que no producimos gasolina en México? 30 años. ¿Por qué? Porque el negocio de los políticos es comprarla y cobrar su tajada. Sería muy fácil tener los mejores ingenieros de petróleo del mundo,
le pagaríamos grandes salarios a un ruso, a un norteamericano, un japonés, lo juntamos, hacemos una gran facultad de ingeniería de extracción profunda del petróleo, a los 5 años tenemos nosotros los profesores y podemos decirle gracias a los que contratamos. ¿Y cómo que no tenemos nosotros capacidad? No, lo que pasa es que hay un criterio ético. Y el criterio ético es, si yo produzco el petróleo, no voy a poder cobrar una propina. En cambio, si compro el petróleo extranjero, la gasolina, le digo el 10% para mí y me lo ponen en una cuenta en Estados Unidos que ni llega a México. Eso es la ética. ¿Se dan cuenta? Pueden decir, si somos pobres, es porque nos falta ética, no ciencia. Porque con la poca ciencia que tenemos, si fuéramos éticos, enseguida empezaríamos a producir ciencia. Pero la ciencia que necesitamos, ¿para qué queremos doctores? Si están estudiando problemas de otros países y los criterios para ustedes ser catalogados en el CONACYT, del cual yo soy emérito, máximo nivel, ya no me pueden ni decir nada. En la UAM nos dan puntitos por ahí y yo tengo más de 1 millón de puntos, así que soy el que tiene más puntos en la UAM por publicaciones. Pero si usted publica en inglés, eso se lo considera. Y si usted hace un panfleto en Oaxaca para una máquina que sirve a los indígenas de Oaxaca para poder cultivar el maíz en Oaxaca, como nadie se lo publica, lo saca a mimeógrafo. Y entonces lo presenta en el CONACYT y no le da ningún punto, porque un artículo de Oaxaca es mimeógrafo. En cambio, yo produzco un artículo en inglés en una gran revista en Dinamarca de física y me lo publicaron. ¿Por qué? Porque yo repetí algún tema de ellos y lo mejoré, pero no sirve para nada para México, sino para Dinamarca. Y eso recibe los mayores puntos. Y el que quiso mejorar un tractor para Oaxaca no recibe ningún punto. ¿Se dan cuenta? Todos son problemas éticos, porque ¿cuál es el criterio del tribunal que dice esta es una ciencia que sirve para la vida del pueblo? Entonces, todo se vuelve formalista, no sirve. Hoy me enervé un poco por leer el diario, ¿no? Cuando uno lee el diario, o le viene una conciencia apocalíptica o se pone a llorar. Yo voy a seguir con mi clase de ética, porque nuestro problema es un problema ético. Si nuestros representantes fueran éticos, el país sale adelante. Pero no hay ni uno ético, empezando por el presidente, que es el primer corrupto, que roba para su Casa Blanca y echa a la periodista que se lo descubre. Miren qué inmoralidad. Y todavía después nombra un ministerio público para que lo declare inocente. Venga el torno del cinismo. Como si yo robo a alguien y nombro al juez para que me diga que soy inocente. Hay que ser o tonto o creer que el pueblo es tonto. Yo creo que es lo segundo. Habla y no dice nada con conciencia. Bien, esto que yo estoy haciendo es un acto ético. Porque decía Sócrates, la filosofía es el tábano de Atenas. El tábano pica y duele, pero es la misión. Bien, el primer tema entonces es de la ética que vamos a hablar, es el de la vida cotidiana como totalidad de la existencia antes de toda ciencia, porque es lo más cotidiano. Es el ser mexicano en el siglo XX, hijo de mi padre, mi madre, una familia que habla español, todo obvio. Nada es obvio. Ser mexicano no es ser norteamericano. No es lo mismo que ser chino, porque mismos son historias muy distintas. No tenemos 5 siglos de colonialismo.
5 siglos de saber que el poder se ejerce desde fuera de México, desde que llegó Hernán Cortés. Y eso nos cala hasta los huesos. Y entonces nos dirigen desde afuera y lo aceptamos. Un pueblo como el japonés nunca fue colonia. Y entonces nadie puede dominar a Japón. Se morirían todos antes de entregarse. Ellos imitaban a los chinos, los japoneses, chiquititos, los chinos inmensos. Pero cuando vieron que los chinos no les servían, 1866, dijeron, tenemos que cambiar de estructura tecnológica y política. Ya los chinos se han quedado atrás. Vamos a elegir un pueblo, al cual vamos a obrar en pie de igualdad, no siendo colonia. Entonces, no hablamos con los ingleses, no, porque no van a ser colonia, los franceses no van a ser colonia. ¿Cuál es un pueblo fuerte, pero que no tiene colonias? Alemania. Entonces, el emperador japonés habló con el emperador alemán y le dijo, queremos hacer un pacto con ustedes, queremos estudiar su civilización y que nos traten de igual. El emperador alemán, feliz, pues no tenía ninguna colonia y no tenía ninguna presencia en el oriente, aceptó un pacto a igualdad. Los japoneses renovaron su ejército, hicieron un ejército alemán en el oriente, imitaron la tecnología alemana eléctrica. ¿Por qué? Porque cada revolución tecnológica permite entrar a un pueblo en la competencia. Los ingleses con la industria textil entraron en el siglo XVIII, pero los japoneses y norteamericanos entraron con la industria eléctrica en el siglo XIX. Entonces pudieron innovar en algo que los ingleses no habían experimentado, y por eso surge la General Electric y los japoneses. Entonces los japoneses eligen hacer una alianza con Alemania y se desarrollan tecnológicamente, porque nunca fueron colonia. En cambio nosotros, cada vez que pensamos con quién vamos a hacer colonia y quién nos va a dominar. Entonces por eso decimos, la solución de México es Estados Unidos. Y entonces el gordito, presidente hasta hace poco del Banco de México, un itamista también, que estudió en Estados Unidos, que ahora por promoción personal se va a Suiza de banquero y deja el banco, Cartens. Él tiene una visión de la economía colonial y dice, no, esto es un resfrío nomás. Y entonces la gente en chiste le dice, cuando Estados Unidos tiene un resfrío, nosotros tenemos una neumonía. Pero todos lo piensan con respecto a Estados Unidos, no lo piensan como los japoneses, con la autonomía. Porque los japoneses nunca fueron colonia. Y como nunca fueron colonia, no van a ser nunca. En cambio nosotros hemos sido siempre colonia. Entonces tenemos que descolonizarnos. Y eso es un nuevo capítulo que estamos desarrollando hoy. Yo soy uno de los teóricos de la descolonización epistemológica. Significa hacer que nuestras ciencias dejen de ser coloniales. Y no es 2 más 2 es 4 colonial y 2 más 2 es 5 no es colonial. No, es cómo yo uso el 2 más 2 es 4. ¿Y para qué lo uso? Y ahí viene el pensar un proyecto propio o un proyecto dependiente. Y eso ya no es matemático, eso ya no es sociología, eso es rehacer la sociología, rehacer la historia, rehacer toda la ciencia para empezar a pensar desde nosotros. El curso de ética les va a dar el fundamento último de esa descolonización. Pues sí, y a algunos les va a costar, porque no tiene ninguna práctica, pero el punto de partida es, vamos a partir del mundo cotidiano, tesis 1,
Tesis 3. La ontología práctica fundamental, ya dije. El punto de partida es práctico, no es técnico o meramente teórico. Son relaciones humanas, tipo de relaciones y definición de las relaciones humanas. Eso cuesta a alguien que trabaja meramente en ciencia, porque las ciencias hacen sujeto-naturaleza, pero no se dan cuenta que detrás del científico que estudia la naturaleza hay una relación práctica, porque él está en una estructura política, una estructura económica, una estructura cultural que lo determina y del cual nunca ha tomado conciencia, y necesitamos empezar a tomar conciencia. Eso es el mundo cotidiano, y ese mundo cotidiano es la tesis 3. La tesis 3 es ahora, dentro de ese mundo cotidiano, nosotros actuamos. Entonces, el punto de partida es el mundo cotidiano. El mundo cotidiano, aquí también, de alguna manera, ya lo representaron y allá también. El mundo cotidiano lo voy a representar como una esfera. Yo estoy en el centro de mi mundo, pero ese mundo cotidiano es el mundo mío, el mundo de mi familia, el mundo de mi patria, el mundo hoy de la humanidad. Todo eso que yo soy y que me fue dado desde otra persona y desde una comunidad, no me lo dio la naturaleza, me lo dieron seres humanos y me determinan. Hablo una lengua. Una lengua es toda una experiencia humana, porque le ponemos nombre a nuestras experiencias. Y no es lo mismo decir derecho en español que decir tzadik en semita. Es otro concepto. Y entonces el árabe no tiene el concepto nuestro del derecho, tiene otro concepto. Tiene otra lengua. Y esa lengua la tengo en el punto de partida y no me doy cuenta. Es el mundo. El mundo está formado a su vez por muchos campos. Campo voy a llamar a un corte que yo hago de la totalidad del mundo en un cierto aspecto. Es como si yo agarro un melón y le hago un corte. Y esa esfera es un aspecto de lo real. Por ejemplo, yo puedo hablar del campo político, el campo económico, el campo científico. ¿Qué significa campo? Campo es como el mundo, pero abstractamente tomado. ¿Qué significa abstracto? Significa tomar algo concreto, complejo, y hacer algo simple, abstracto. Por ejemplo, si yo pregunto a ustedes, el campo político, ¿con qué tiene que ver? Y ustedes enseguida me dirán, bueno, tiene que ver con los diputados, senadores, con las elecciones y demás. Ustedes saben que hay un campo. En este caso, el mundo sería una esfera y el campo sería como un corte político. Pero si yo digo el campo económico, bueno, el campo económico es una empresa, es el mercado, es el dinero, es Wall Street. El campo pedagógico, bueno, el campo pedagógico es un profesor, un alumno, instituciones, escuelas, usted sabe. Uno vive en distintos campos. Entonces, uno sabe a su vez vivir en cada campo. Y cada campo, saber cómo puedo hacer, sí, voy a borrar, porque
Ya me está molestando. Trae un borrador. ¿Me puedo borrar? Si es que borra. Ah, sí, está aquí. Porque, ¿qué pasa? Que el mundo está constituido por una cantidad indefinida de campos. Y nosotros sabemos cómo proceder en cada campo. Y cada campo tiene su lenguaje, tiene sus instituciones y nos exige de parte del sujeto un comportamiento distinto. Y lo sabemos hacer, porque para eso hemos necesitado la educación cotidiana. Borra todo. También lo que yo he hecho. Voy a partir de otra manera. Dije, el mundo está como cortado por distintos campos. Ahora voy a poner los campos como si fuera en una disco de esta manera. Distintos campos. Atravesados por una flecha. Entonces, el campo político, el campo económico, el campo científico, el campo aún también deportivo, y etcétera, el campo N. Y quien lo atraviesa es el sujeto. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vive en distintos campos. Y yo siempre doy un ejemplo. El niño, cuando nace, no se da cuenta de la complejidad del campo. Y por eso mete la pata. Entonces, qué sé yo, va a una iglesia y todos cantan. Entonces el niño, 3 años, canta. Y todos se callan porque el campo exige ahora silencio. Pero el niño sigue cantando. Entonces la mamá, pero no había que cantar porque voy a guardar silencio. No sabe cómo funciona el campo. El niño le tiene miedo a la realidad cotidiana porque no sabe cómo actuar en cada campo. Nosotros somos como artistas y en cada campo desempeñamos otro papel y otro libreto y sabemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, alguien se peina ante el espejo y va a ir a un disco y entonces dice, no, estoy demasiado bien peinado. Se despeina. Ahora voy a ir a clase. No, estoy muy peinado. Entonces se quita. ¿Qué pasó? Cuando va a ir al disco, se ve sujeto en el disco. Y es actor en un medio. Tiene que actuar en ese papel de miembro de un disco. Cuando llega a la universidad, tiene que actuar en otro papel. El papel del estudiante. Entonces, es otra cosa. Y por eso las novatadas. La novatada es el que llega al campo y no sabe cómo funciona. Entonces le dice, ¿dónde está el aula? Ahí. Y va para allá y son los baños. Y todo tiene que armar. Entonces dice, no sabe cómo funciona el campo. Pero a medida que ya va viendo, sabe cómo funciona y ya se siente seguro. En cambio, el niño, como no discierne los campos, está inseguro. Y entonces lo que le gusta es ver un vídeo, Dumbo. Entonces lo ve 1 vez, 2 veces, 5 veces. Uno dice, es aburrido, está siempre viendo el mismo disco. Es aburrido. Es aburrido para el que sabe cómo funciona
Pero para el que no sabe cómo funcionan las cosas, le siento un gran placer el saber lo que va a venir. Y por lo tanto ahora Dumbo va a empezar a volar y vuela, ya lo sé. Y entonces lo ven 10 veces, pero no, para él no es aburrido, para él es aprendizaje. Después que domina bien cómo funciona, ya no lo ve más. Pero lo que era aburrido para el adulto era muy importante para el niño. Eso es un campo. Un campo es la abstracción del campo de los campos, que es el mundo. El mundo es la totalidad de las experiencias, yo dije. Y nosotros lo dominamos diciendo, es el mundo de mi familia, de mi clase, de mi tiempo, y sé cómo funciona. Pero si yo salgo de México y me voy a otro país con otra lengua, ahí sí me cuesta, porque no sé comunicar, porque no sé el gusto de la comida, porque entre otro mundo, otro libreto, tengo que funcionar de otra manera. Pero una cosa, una vez que fui a Alemania y supe el alemán y sé cómo comen y sé cómo funciona, tengo 2 mundos. El que tenía y el nuevo, tengo más mundos. Ya el 3 es más fácil, el 4 es más fácil y de pronto estoy viviendo en el mundo de los mundos. Cuando yo escribo, yo no estoy pensando en mis alumnos, ustedes. Yo estoy pensando en un árabe, un alemán, un norteamericano, un hindú, un chino, uno que está en Kenia, y estoy escribiendo para todos. Y digo, no, esto no lo puedo escribir porque el árabe va a decir, no. Esto no lo puedo escribir porque el alemán va a decir, no, esto es medio nazi. Y no puedo decir esto porque... Y entonces de pronto tú escribes algo y lo lee un alemán, un árabe y todo, y entiende lo que estás diciendo y no le choca. Porque tienes más mundo. Y eso es lo que le pasa a uno. Yo en la computadora tengo muchos interlocutores. Y eso es parte de un mundo amplio. Y eso es cultura, no es ciencia. La ciencia es bien precisa y es un campo. Y en un campo hay un lenguaje y hay una jerarquía y hay normas y yo puedo dominarla, pero es un campo y no conozco los otros. Y en los otros puedo ser un ingenuo. Y en los otros puedo estar destruyendo lo que hago en mi campo. Puedes decir, se necesita. Campo, entonces, es una totalidad de experiencias, pero de abstracta. Abstraer significa sacar de. El campo de los campos, y el más complejo de todos, es el mundo cotidiano. Ese es de donde yo saco todos los campos, que son abstracciones. Pero necesito sacarlo porque la mente humana es limitada. Y puede obrar solo con abstractos, no con concretos. Porque yo digo mesa, ¿y qué digo? Dice Marx, hay que ascender de lo abstracto a lo concreto. Mira, lo contrario que la gente piensa. De lo abstracto tengo que ascender a lo concreto. Lo abstracto es un campo y lo concreto es el mundo, que es lo cotidiano. Yo digo mesa, ¿es concreto? No, porque miren qué forma tan extraña tiene esta mesa. En realidad es una abstracción cuando yo digo mesa. Para entender lo que esta mesa es, tengo que tomar la mesa y situarla en el todo. ¿Cuál es el todo de la mesa? Se lo pregunto a
ustedes para que ustedes vean hasta qué punto hay cosas que son obvias, pero nunca lo hemos pensado. ¿Cuál es el todo de esta mesa? Es el aula. ¿Y qué es el fondo del aula? ¿Qué es el fundamento del aula? ¿Qué es lo que hace que la ventana sea como es? Que la luz sea como está, que la puerta sea como está, que hay pizarra, que hay banco. ¿Qué es lo que hace que todo lo que está aquí sea como es? Algo que no veo. ¿Qué es lo que no veo que está fundando todo lo que veo? ¿Podría ser nosotros? ¿Qué les parece? ¿Podría ser nosotros los estudiantes? ¿Cómo? ¿Nosotros los estudiantes? Nosotros como estudiantes somos todavía parte de ese todo. ¿Cuál sería ese todo? ¿No sería también la utilidad final de cada objeto? ¿O de cada cosa? ¿Y cuál sería la utilidad de esta mesa? Sostener, por ejemplo, ¿Y qué justifica la utilidad de esta mesa? que ese libro es para que estudiemos en un rato. ¿Cuál es la totalidad que funda la mesa y tú y el banco y a mí y todo lo que está aquí? La clase puede ser. Ahí sí, empezaste a entrar. Un acto pedagógico. La clase. El acto pedagógico, ¿qué es? En principio es una generación que sabe algo más que otra y le comunica a la nueva generación el aprendizaje de la humanidad, para que en poco tiempo atrape el presente y pueda ser actor. Es lo que están ustedes. Si fuéramos todos igual, como una comunidad política, no habría profesor. Pero si no hay profesor, no hay alumnos tampoco. Y si no hay ni alumno ni profesor, no hay pedagogía. O es decir, todos ustedes ya estarían en el presente dominando lo que la civilización ha creado. Pero para eso necesitan partir de no conocer a conocer lo que la humanidad sabe para poder ahora agenciarlo en nombre de alguien que ya está en el presente. El acto pedagógico entonces supone alguien que sabe un poco más y sobre todo no contenido sino crítica y alguien que aprende. Eso es lo que está detrás de lo que aquí está. El acto pedagógico no lo veo, ni pesa, ni sé cuántos metros tiene, ni nada. El acto pedagógico es una relación, pero eso hace que uno esté aquí ante un pizarrón, ustedes estén sentados y tienen, cuidado, no una silla, sino una silla determinada. Cuando dijeron silla era abstracto, pero cuando pasaron de la silla al acto pedagógico, ahora la silla es concreta, pero tiene otra forma que la silla de la cocina, la silla del comedor, la silla eléctrica y otro tipo de sillas. Las sillas determinadas dependen de los todos, donde esa silla funciona con utilidad. La forma de esta mesa, que es, miren, la pongo en mi comedor, alguien va a decir, pero con esta mesa no se puede comer, si no puedo poner y no me entra ni nada, ni un plato, es una mesa absurda, si es que quiere ser de comedor. Pero la mesa del aula sí funciona, en realidad es para proyectar, no para la clase. Entonces le estoy dando otro uso, pero porque mi lugar es un lugar de penitencia, que además es un acto pedagógico, pero de dominación. Porque primero me lo ponen con tornillos. Entonces, si yo quiero traer aquí para hacer un círculo, no puedo. Hay que desatornillar, decía un canto del 68. Hay que desalambrar.
sacar los alambrados para que el pueblo pueda tener la propiedad y no el alambrado. Entonces, es una mesa pedagógica, pero de pedagogía de la dominación. Porque, y peor todavía cuando a usted también la atornilla, ahí ya te quedamos todos atornillados. Y entonces eso es la dominación completa. ¿No? Por lo menos usted se puede mover. Podríamos hacer un semicírculo y ya funciona. Eso es la manera que voy a hacer entonces en el futuro. No sé, el círculo. Así me pongo en mi rincón de penitencia en el centro. Puedes decir mesa es una abstracción. Desde el acto pedagógico paso ahora a esta mesa que es la concreta. Pero la forma de esta mesa la define el todo, no la mesa. Ese todo es el fundamento. Le vamos a llamar fundamento a lo que explica la función de todas las partes de un sistema. Por ejemplo, yo tengo cerebro, tengo un estómago, un corazón, tengo órganos. Ahora, realmente el cuerpo humano no es una máquina, es un órgano. ¿Por qué? Porque cada órgano está de tal manera trabado por nosotros que el estómago digiere, pero digiere alimentos que alimentan todos los demás órganos y que alimentan el propio estómago. Tiene una sinergia fenomenal. El corazón, que es no más que impulsa la sangre, también impulsa el alimento de sus propias células que impulsan el alimento a través de la sangre. Quiere decir que son órganos que se codeterminan. Y la totalidad de eso es el viviente, la vida. Y cuando algo falla de lo fundamental, ya no se autorreproduce y pierde organicidad y muere. Entonces, el fundamento es aquello que explica la funcionalidad de todas las partes de un sistema. Ese es el fundamento. Y el fundamento de todo lo que está en esta aula es el acto pedagógico. Si fuera una asamblea del Congreso, no serían de esta forma, serían de otra forma. Porque lo que estaría detrás es el ejercicio del poder político, que no es lo pedagógico. Y así, si voy a la mesa del comedor o de la estancia de mi casa, la silla se explica desde el hogar. Pero el hogar es el lugar del fuego. El hogar. Porque el centro de la casa es el fuego. Porque el ser humano se cobijaba en torno al fuego. El fuego lo protegía de todos los animales salvajes. Y podía prender a la noche el fuego y dormir mucho más profundamente que ningún animal, porque estaba protegido, no tenía peligro. Ponía en la puerta de la caverna el fuego. Entonces dormía más rápido. Mientras que los animales, miren pajarito, duerme parado el pobre. Igual que los caballos, duermen parados. Pero tiene que tener la oreja parada, porque el pajarito puede venir un gato, o al caballo le puede venir un tigre, o un leopardo o otro animal. Entonces no duermen del todo. Mira esas garzas que tienen dos patas largas y todavía ponen una y duermen sobre una pata. Hágalo usted posiblemente. Pobre garza, yo no sé cómo duerme, y duerme. Pero lo tiene que hacer, porque si no lo hace, viene un animal, se lo come. Sobre todo los tlacuaches se comen a la garza. Entonces tienen que estar atentos. Bueno, el fundamento es lo que explica la funcionalidad de todos los componentes de un sistema. Y el mundo cotidiano es el sistema de los sistemas. Eso es el mundo. Van a ver cómo a medida que avancemos, ese mundo cotidiano
va a empezarse a llenar de contenido tremendo, porque es el ser humano, el ser humano, el poder hablar, el poder recordar, el poder decidir dentro de un mundo, pero siempre dentro de un campo, además. Y cada campo es un campo práctico, porque es un campo de relaciones humanas. Y por eso que la primera tesis, que no la expliqué, pero que ahora podría decirla por primera vez, dice lo siguiente: la ética es la teoría de todos los campos prácticos. No es un campo, es el campo de todo. La ética estudia cómo se constituye cada campo. Y por eso hay una ética del deporte, una ética de la economía, una ética de la política, una ética de la ciencia, de la responsabilidad del matemático, del biólogo, del físico, y también una ética del sociólogo, porque es la teoría práctica de todos los campos prácticos, porque es a su vez la teoría del mundo cotidiano práctico. Entonces, estamos avanzando lentamente. Me gustaría que apenas llegue el librito, lo consigan y se enfrenten al texto, porque no está tan simple como lo digo, está un poquito más técnico, porque al mismo tiempo de escribirlo para el que se inicia en filosofía, lo estoy escribiendo para grandes éticos, profesores, corrigiéndole la plana. Entonces, tengo que demostrar precisión en los lenguajes, que ustedes no se dan cuenta hasta qué punto es preciso y hasta qué punto yo sorteo dificultades que no explico porque es un curso inicial. Pero en fin, empezamos. Nos vemos, profesor Juan.